estamos dando la bienvenida. Soy el pastor Juan González y estamos transmitiendo y grabando este video desde la comunidad Proyecto de Vida acá en Ciudad Juárez. Hoy, que es un día de Shabbat, en el cual nos reunimos, como dice la Escritura, para guardar el séptimo día, como está establecido. Y el día de hoy, pues traigo para ustedes una nueva serie, hermanos, que después de haber estado por unos casi 5 meses compartiendo algunos temas del Apocalipsis, hoy decidimos cambiar el tema y espero que les ayude, que les motive, que les interese este nuevo tema que vamos a compartir. Voy a quitar de aquí mi cámara para que vean esta nueva serie que le hemos llamado Principios de Vida para las Familias Actuales, desde un análisis psicoterapéutico de algunas familias de la Biblia. Y es que las familias de la Biblia son muy peculiares, porque a través de ellas podemos aprender pues muchas cosas para las familias de hoy. Y voy a tratar de hacer un análisis obviamente bíblico, teológico, y un poquito también con los conocimientos que tengo sobre las familias como psicólogo de parejas. Después de muchos años de trabajar con matrimonios y familias, queremos hoy extraer algunos principios de las familias de la Biblia que sean aplicables para las familias de este tiempo. Así es de que espero que este tema pues sea del interés de todos y que tomemos nota, porque hay muchas familias de la Biblia de las cuales vamos a estar compartiendo. Y quiero empezar el día de hoy hablando un poquito acerca de la familia de Noé, y le he llamado sobrevivientes de una mala generación. Así es de que si ya están listos, vamos a pedirles que pongan toda atención, tomar nota, y sobre todo esperamos que haya por aquí algo que ayude para las familias actuales que quieren mejorar sus relaciones. Y obviamente en las familias de la Biblia vamos a encontrar bastantes recursos. Antes de este mensaje había yo compartido con un grupo de matrimonios por aquí hace un par de meses algunos temas ya anteriores a esta serie, y el tema que habíamos compartido antes, el primero de la serie, le llamamos la clave de todo está en aprender a obedecer a Dios, y la experiencia la tomamos del fracaso del relato bíblico de la familia, de la primera familia de la historia, Adán y Eva. Este video ya está grabado en nuestro canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, para que si alguien lo quiere ver, ahí está ya algunos aprendizajes de la familia de Adán y Eva. Luego también tenemos otro tema que compartimos en segundo lugar de esta serie, que le llamamos así: no eches a perder los planes de Dios para tu vida, la mala decisión de Sara y Abraham. Y este tema también ya está grabado ahí en nuestro canal, y son aprendizajes de familias muy conocidas de la Escritura que nos sirven para nosotros hoy no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque así dice Pablo, que la Escritura nos fue dejada como un legado para que no cometamos los mismos errores que los personajes de la Biblia cometieron. Así es de que hay que aprender en cabeza ajena, y ahí hay principios de vida que podemos aplicar para nosotros en este tiempo. Y quiero empezar rápidamente con la Escritura, desde luego, y voy a leer Génesis 6 del 5 al 8. Sabemos que la familia de Noé se remonta a las primeras familias de la Biblia, al relato del Génesis, y vamos a hablar de la generación del tiempo de Noé, que como sabemos era una generación perversa. Y dice Génesis 6 del 5 al 8, si leen conmigo, ahí está esta escritura que dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. En la Reina Valera dice: y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado.
Fíjese cómo termina este primer pasaje. Pero Noé encontró favor delante del Señor. En la Reina Valera dice, Noé halló gracia delante del Señor. De toda aquella generación, que ya habían pasado al menos 10 generaciones después de Adán y Eva, la tierra se había corrompido con mucha maldad. Y esto nos enseña qué tan fácil es que en unas pocas generaciones la maldad llegue a corroer a través del pecado, la desobediencia, el no acatar las leyes establecidas por Dios, que sabemos que ese es el significado bíblico de pecado. Pecado es infracción de la Torá, de los mandamientos, las instrucciones que Dios había dejado. Y alguien dirá, bueno, pues si todavía no existían los 10 mandamientos, Moisés aún no aparecía. ¿A cuáles leyes me refiero? Y es que Dios desde un principio creó leyes y estatutos para la buena convivencia del ser humano, pero estos de forma deliberada decidieron transgredirlos. Y ya sabemos, ¿verdad? Después de la primera infracción de Adán y Eva, vino el homicidio, ¿verdad? De entre Caín, que mató a su hermano Abel, y de ahí toda una serie de actos pecaminosos, de tal manera que ya en la 10ª generación, en el tiempo de Noé, la Biblia dice que el Señor decidió borrar de la faz de la tierra a la raza humana que había creado. Se lamentó de haber hecho al hombre, y es que realmente el hombre fue creado con otro propósito, nosotros lo sabemos, para honrar a su creador, para ser lo más excelso de la creación y a través de la obediencia al creador darle gloria a él. Sin embargo, muy poco tardó el hombre en hacer su propia voluntad, desde luego guiados por Satanás y por la propia concupiscencia y la debilidad del hombre. Sin embargo, bueno, vemos aquí cómo Dios se arrepintió, pero de toda aquella generación halló a Noé como un hombre justo, y el Señor puso sus ojos en él y su familia. Ahora fíjense bien cómo sigue diciendo el relato bíblico, Génesis 6, del 9 al 13, hablando de cómo Dios eligió a Noé, que era un varón justo y descendiente de Set, que por cierto es la línea mesiánica a través de la cual viene la salvación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque sabemos que por la línea de Caín viene la maldición, el pecado, y por la línea de Set, que vino a sustituir a Abel el justo, viene Noé. Fíjense lo que dice el relato. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Por algo el Señor lo eligió. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra ¿de qué cosa? De violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Entonces vean como aquí el Señor determina un juicio después de la 10ª generación, y obviamente el plan de él era comunicárselo a Noé, porque tenía obviamente un plan que llevar a cabo. Y siempre me llama la atención que cuando el Señor tiene algunos planes para la humanidad, y esto lo dice la misma Escritura, que el Señor no hará nada sino antes comunica sus planes a sus siervos, los profetas. Y entonces para aquella generación Noé era un profeta de Dios, un representante, un vocero. Y dice aquí la Escritura que era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y que andaba en íntima comunión con Dios. Así es que podemos ver cómo el día de hoy también, que vivimos en una generación muy parecida al tiempo de Noé, donde abunda la violencia, la corrupción, básicamente como señales de esta mala generación que fue la generación de Noé. También habemos justos, y no somos personas perfectas,
pero la justicia se basa en hacer la voluntad del Padre, en cumplir las instrucciones, los mandamientos de Dios, y de esa manera, ¿verdad? La Biblia les llama los sadiquim, los justos, y son todos aquellos que están en íntima comunión con Dios y sobre todo que guardan su palabra, sus mandamientos, que andan de acuerdo a las instrucciones de Dios. Así es de que este hombre, del cual dice obviamente que tenía esposa, no se menciona el nombre de la esposa de Noé, pero sí el nombre de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Así es de que el Señor pone su mirada sobre este varón justo de aquella generación perversa. Y vean lo que dice. El verso 14 al 16 vemos cuál fue el plan que el Señor le compartió a Noé. Y dice la Escritura: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de fíjense cómo dan las instrucciones precisas. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, el piso inferior, el medio y el superior. ¿De dónde vino el proyecto de construir esta embarcación? Y debo decir que no podría provenir de otro lugar, porque según la Biblia hasta aquel entonces todavía no había lluvia como existe el día de hoy, que desciende del cielo, de las nubes. La Biblia dice que desde el principio en el jardín del Edén, la tierra se regaba por un vapor que salía de abajo de la tierra. Eso lo sabemos por lo que la Escritura dice. Entonces, en pocas palabras, en aquel tiempo no existían personas conocedoras de cómo construir una embarcación. No había esa experiencia de cómo construir un barco. De tal manera que el primero en diseñarlo y dar el plano fue el Señor. Y le dijo exactamente cómo construir el barco: de madera de ciprés, recubierto de brea, para permeabilizarlo, de 3 pisos, vean, y las dimensiones que tenemos ahí. Y quise poner esta imagen en la parte de arriba, donde se puede ver lo que sería la representación de la construcción de este barco. Y aunque hay muchos escépticos que dudan que este barco pudo flotar con esas dimensiones y en un diluvio universal, sabemos que esto es real. Y abajo puse una foto que se tomó el hermano Wyatt, que en los años 70s, 80s, siguiendo solamente el relato de la Biblia, porque no era ni un arqueólogo, era un enfermero anestesista en Estados Unidos, él siguiendo un llamado de Dios para ir y confirmar los lugares arqueológicos que daban muestra fehaciente de que los relatos bíblicos eran ciertos, él se lanzó a buscar esos lugares. Y en los años a finales de los 70, principios de los 80, él llegó hasta muy cerca de lo que es el monte Ararat, en lo que hoy es Turquía, porque había ya un lugar en donde un avión en la Segunda Guerra Mundial había pasado por encima, y una persona creyente, un piloto en la Segunda Guerra Mundial, había visto lo que para él era un barco. Y sabemos que Ron Wyatt llegó en aquellas fechas y pudo confirmar que eso que ya está petrificado tiene la forma exacta del barco del arca de Noé. Incluso pudo llevar tecnología, aparatos que utilizan en la medicina para poder detectar lo que ya había dentro, y pudo incluso detectar por dónde iban los travesaños principales de la embarcación. Obviamente, por ser un lugar en Turquía, pues no dejaron explorar ni quitar pues lo que estaba encima para descubrir el arca. Pero ahí está la prueba de que allá encalló, según la Biblia, el relato del Génesis dice que al terminar el diluvio quedó la embarcación sobre los montes de Ararat, y eso está en Turquía. Y la otra foto que puse ahí es de una réplica que una organización trató de hacer sobre el arca de Noé. Incluso hay un museo, ¿verdad?, para que la gente vaya y contemple las dimensiones del arca
de Noé. Así es de que todo esto son datos comprobados ya por la ciencia, para que aquellos escépticos que digan, el mito del arca de Noé. No, no es un mito, es una realidad históricamente, científicamente comprobada. Amén. Ahí están las dimensiones de las instrucciones que Dios le dio a Noé. Ahora, sigue diciendo el relato de Génesis capítulo 6 del 17 al 22 estas palabras refiriéndose al diluvio universal, que incluso hace poco acabo de ponerles ahí un documental sobre la historia del Éxodo, pero también habíamos visto un documental sobre el arca de Noé, ¿se recuerdan? Que también hay evidencia científica que nos habla de que un diluvio universal es lo que explica mucho de lo que la ciencia ha malinterpretado, las capas de la Tierra, ¿verdad? Si ustedes van al Cañón del Colorado, ahí se va a ver de manera clara las diversas capas geológicas que la ciencia se lo ha adjudicado a millones de años de evolución, porque ellos dicen que cada capa representa cientos de miles de años, cuando en realidad la ciencia ha podido descubrir que esas capas se pusieron una encima de otra rápidamente en el tiempo, y eso explica el por qué hubo un diluvio universal. Toda esa tierra que arrastró, imagínense, el diluvio universal se fue sedimentando en base al peso, lo más pesado abajo y lo más liviano arriba, y esa es la explicación de las 7 capas, o varias capas que hay de sedimentos. Y eso se ve en todo el mundo, es lo raro, que no solamente existe en América, en todo el mundo existen esas capas. Y por cierto, ¿de dónde viene el petróleo y el gas que extraemos? ¿De dónde proviene? De todos esos animales y millones de toneladas de hierba, porque antes del diluvio la tierra era un paraíso tropical de muchas especies de hierbas y animales. Y al secarse la tierra, toda esa sedimentación quedó hacia abajo, y es los fósiles que con los más de 5,000 años que llevamos de historia, es lo que se convirtió en lo que hoy es el petróleo y el gas. Y eso todo tiene una explicación científica, y digo estos datos para que podamos considerar que esto es un hecho históricamente y científicamente comprobado. ¿Qué dice la Escritura? Veamos, sigamos con el relato. Fíjense lo que le dijo Dios a Noé. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y asegúrate, fíjense bien, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Qué gran tarea, ¿eh? Alguien diría construir un barco sin tener la experiencia con las dimensiones exactas y solamente con la colaboración de la familia. ¿Cuántos eran en la familia? 8 personas, considerando a la esposa de Noé, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ese fue su equipo de trabajo para construir el barco. Y luego después, alguien diría, lo más difícil, ¿cómo hizo Noé para traer a una pareja de cada animal vivo de aquel entonces? Pero yo les diré algo, eso no fue un trabajo que hizo Noé. Porque alguien se pregunta, ¿y cómo le hizo para salir y buscar entre el desierto, entre la selva, los bosques, a los animales? Bueno, eso fue algo que sabemos hoy. El Señor mismo se encargó de hacer traer a los animales. Así es de que eso fue el milagro del Señor. Ahora, ¿qué dice? Termina diciendo el relato. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Ahora fíjense, una vez que Dios dio la instrucción a Noé del eminente diluvio que iba a venir sobre la tierra y de cómo él debería de prepararse con su familia, con alimentos, para abordar el barco en el momento en que Dios determinara, dice la Escritura que finalmente apareció el diluvio.
Génesis 7 del 1, versículo 1 del 4 al 5 dice lo siguiente: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Y quiero que tengan muy presente estas últimas expresiones. Siempre dice que Noé fue obediente e hizo exactamente como Dios le había ordenado. Así es de que vean cómo, aquí vuelve a reiterar el relato bíblico, cómo entre todas las familias de aquel entonces que habían poblado el mundo, solo Noé fue hallado justo. Y ese fue el criterio por el cual el Señor puso sus ojos sobre Noé y su familia. No fue cuestión de un sorteo, de una decisión tomada al azar, sino Dios puso su mirada sobre aquel varón justo y su familia. Lo cual significa que el Señor sabe, obviamente, discernir en la naturaleza justa o injusta de cada persona. Y en base a eso es la elección y el llamado para cumplir un propósito tan importante como rescatar a una familia después de este diluvio universal. Y aquí pregunto, ¿cuántos días fue que estuvo lloviendo para llevar a cabo el diluvio que llegó a cubrir todo lo más alto de los montes? Llegó a estar cubierto gracias a que llovió 40 días y sus noches. ¿Y qué les dice esto del número 40? Porque todo en la Biblia tiene un significado, y aquí se los voy a demostrar. ¿Cuál es el significado de los 40 días de la lluvia que duró el diluvio? El número 40 es un número muy significativo en la Biblia. Muchos teólogos concuerdan en que este número representa el cambio, y es el tiempo de preparación de una persona o de un pueblo para una transición o para un cambio importante. El número 40 aparece con frecuencia en contextos relacionados con el juicio o con un periodo de pruebas, tanto así que muchos eruditos lo conocen como el número de prueba o de juicio divino. ¿Cuántos días estuvo el Señor Yeshua en el desierto sin comer y sin beber antes de empezar su ministerio? 40 días. ¿Cuántos días estuvo en el monte, allá en lo alto del monte Sinaí, Moisés hablando con Dios, antes de bajar con las tablas de la ley? 40 días. Y así podemos mencionar diversos relatos de cómo el número 40 es un periodo de prueba o también un periodo de juicio. Y aquí yo menciono que Satanás, en esas primeras 10 generaciones hasta el tiempo de Noé, desde Adán a Noé, él se había encargado de invadir de pecado a esas 10 generaciones, por lo que era necesario pues un periodo de juicio para liberar a toda una generación del pecado. Vean ahí, 10 generaciones desde Adán hasta Noé, multiplicado por 4, ¿cuánto nos da? 40. 40 días del diluvio, de las lluvias torrenciales, fueron suficientes para esta transición y acabar con aquella generación perversa que ni pensaba en Dios ni quería hacer su voluntad. Así es de que fueron 40 días lo que ocasionó el diluvio. Ahí está el significado de este número simbólico. Ahora miren, el plan divino. Dios llamó a Noé después de 10 generaciones y aproximadamente 1600 años desde la creación de Adán. Acuérdense que en aquel tiempo, hoy en día las generaciones se cuentan por 70 años, porque es más o menos el periodo, más o menos de lo que viven las personas en nuestra generación. Y así lo estableció el Señor. Hablaríamos de 10 generaciones en 700 años, pero ¿por qué 1600 años? Porque en aquellas primeras generaciones las personas vivían mucho más tiempo. Entonces, Noé es el segundo
progenitor de la humanidad después de Adán. Aquí lo estamos entendiendo. Adán fue el padre de toda la raza humana y de alguna manera Noé se convierte en el segundo padre de la humanidad después del diluvio. Entonces Dios bendijo a Noé, un varón justo, para que cumpliera las 3 bendiciones que Dios le había dado también a Adán, y se las reiteró a Noé en Génesis 9:7 cuando le dijo después del diluvio: ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Ahí están los 3 mandatos. Los 3 mandatos para aquel varón justo. ¿Cuáles son? Fructificarse, multiplicarse y poblar la tierra. Ahora hay que tener en cuenta que este mandato fue para Noé, lo mismo para Adán. Pero hoy en día algunos se lo toman muy en serio, todavía, sin considerar que ya la tierra está sobrepoblada. ¿Y qué fue lo que hizo el plan de Dios para cumplirlo Noé? Bueno, él trabajó en la construcción del arca, que según se estima, le tardó en construir aproximadamente 120 años. No quiere decir que el arca la construyó en 10 años, mucho menos en algunos meses. No había la tecnología para hacerlo rápido y a él le tardó 120 años. Y fue un predicador de la justicia y el juicio de Dios a una generación incrédula que solo se burlaba de él. Otra vez, 120 años es 40 años multiplicado por 3. O sea, el Señor no les dio una oportunidad, una prueba de 40 años, les dio 3. Y aún así no fue suficiente para que aquella generación le creyera. Así es de que ya nos damos una idea de las pruebas que tuvo que pasar Noé para que aquella generación creyera a la realidad del diluvio que él estaba pronosticando desde mucho tiempo atrás. 120 años predicando y no hubo quien aceptara y reconociera su mensaje. Así es que no nos desanimemos, porque el día de hoy algunos predicamos y no hay respuesta. Y fíjese, 120 años predicando para que solo su familia reconociera la revelación de su mensaje. Bueno, así es de que no nos desanimemos. Ahora, el significado del arca, vean, porque todo esto es muy importante y es muy simbólico que lo entendamos también. Noé fue llamado sobre el fundamento de la obediencia de Abel. Acuérdense que de la línea de la descendencia mesiánica tenemos a Noé, que fue muerto obviamente por su hermano, luego vino Set, pero sabemos que Abel fue también un hombre obediente, y esa misma obediencia la tuvo Noé. Y por eso fue que construyó el arca como una ofrenda de su profunda obediencia a Dios. Así como Abel escogió lo mejor, pastorear las ovejas, cuidar las ovejas, ofreció lo mejor de las ovejas, Noé también construyó el arca como una ofrenda de obediencia a Dios. Para que Noé pudiera ser el segundo progenitor de la humanidad en la misma posición de Adán, tenía que ofrecer un objeto condicional a manera de una indemnización por los pecados de toda una generación, o más bien dicho, 10 generaciones antes que él, y para restaurar el universo entero que se encontraba bajo el dominio de Satanás a causa de la caída del pecado de Adán. Nosotros sabemos que a partir del fracaso de Adán y Eva en desobediencia, toda la humanidad cayó igual que ellos en desobediencia, bajo el control de Satanás, que se erigió a partir de entonces como gobernante. Como dice la Escritura, Pablo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y él tiene dominio sobre la creación. Por eso ¿se recuerda usted que una de las pruebas que tuvo Yeshua después de los 40 días de ayuno, que Satanás le dijo: te ofrezco todos los reinos de la tierra, porque yo se los puedo dar a quien yo quiera, porque a mí me fueron entregados? ¿Se recuerda que él dijo eso? Entonces, él tuvo autoridad sobre la humanidad a partir de la caída, el fracaso y la desobediencia de Adán y Eva, y ahora esa creación contaminada por el pecado tenía que ser restaurada. Y por eso el Señor puso sus ojos
en Noé, que era un varón justo. Y ahí tenemos el ejemplo del arca. Ahora miren, voy a dar rápidamente algunos datos importantes. El arca tenía en sí mismo algunos símbolos que representan el universo entero. Por ejemplo, el arca se componía de 3 pisos. Y eso es símbolo de las 3 dimensiones del universo. Todo objeto en el universo se mide en base a estas 3 dimensiones. ¿Cuáles son? Longitud, anchura y profundidad. Y eso era sinónimo de las 3 dimensiones del universo. O sea, el arca en sí representaba el universo de la creación de Dios. Y algunos más apuntan que también esas 3 capas o 3 pisos del arca componen lo que se le llama las 3 etapas del crecimiento espiritual. El número 3 también está en toda la creación, ¿sabían ustedes? Y también en el mundo espiritual tiene un significado muy profundo. Por eso los 3 pisos no es casual. Ahora, los 8 miembros de la familia de Noé, o sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿cuántos son? 8. Asimismo representan, ellos fueron los que entraron en el arca y se salvaron, eran los que tenían que restaurar por indemnización a los 8 miembros de la familia de Adán que habían caído por su desobediencia bajo la autoridad del maligno. O sea, el mismo número de familia que tenía Noé es el mismo que tuvo Adán. Pero ahora tenemos a un hombre que obedece a Dios y trata de restaurar a través de un proceso de indemnización, como le pongo aquí, lo que había ocurrido en el Edén con el fracaso de Adán y Eva. De manera entonces que Noé representa de alguna manera a Dios como capitán del arca y su familia representa a la humanidad. Así es que todo eso estaba concentrado en el arca y debemos de darle su debida interpretación. Ahora miren, para que se den ustedes algunas ideas de las dimensiones del arca, medía 133 metros de largo, ahí lo tenemos del lado izquierdo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Si lo cubicamos, el volumen de toda el arca era de 39.500 metros cúbicos y un peso total aproximado de 13.960 toneladas. Vean, qué tremendo, ¿eh? Su capacidad de carga, según se estima, era el equivalente a 522 vagones de ganado de ferrocarril, o sea, 522 vagones de ferrocarril. Y esto sería aproximadamente, porque alguien diría, ¿a poco en ese barco cupieron tantos animales? Bueno, se estima que pudieron caber 125.280 animales del tamaño de una oveja. Obviamente había más grandes. Todo eso cupo en ese barco, bien acomodado en 3 pisos. Ahora vean, del lado derecho, porque alguien dirá, bueno, hay embarcaciones más grandes hoy, sí que las hay. Ahí tenemos una comparación entre el Titanic y el arca de Noé. El arca de Noé medía 14 metros, ¿verdad?, de alto, que son 45 pies, mientras que el Titanic medía 53 metros. Vean, de altura. Longitud, 137 metros el arca de Noé, que son 450 pies, y el Titanic medía 269 metros. Era prácticamente el doble. De la anchura, 23 metros el arca de Noé y el Titanic 28 metros, más o menos, parecido. Pero era mucho más largo y mucho más alto. El material del Titanic era de acero y el arca de Noé de madera, de ciprés. La capacidad, obviamente ya lo dije, el arca de Noé, más de 50,000 animales, más de 2 millones de insectos le cabrían y 8 personas, dice ahí. Mientras que el Titanic tenía una capacidad de 3.327 personas y provisión para 3 semanas. Pero ¿cuál fue el resultado? Vean. El arca de Noé salvó a la humanidad y el Titanic, con todo lo que se invirtió en el barco más moderno de su época, se hundió
el mismo día de su inauguración. Entonces, podemos creer que los planes de Dios son mucho mejores, definitivamente. Quiero rápidamente darle también significado a las 3 palomas, porque ustedes saben que después de los 40 días de la lluvia cesó y tuvieron que esperar a que el agua descendiera para ver el momento en el que ellos tenían que bajar del barco. Y para ello dice que después de 40 días de que terminó de llover, otra vez 40 días, vean todo esto simbólico, la primera paloma fue enviada por Noé, y Noé, acuérdese, Noé encima del barco representaba a Dios. Mandó la primera paloma fuera del arca y la paloma volvió al no encontrar dónde posarse. Y esto simboliza el primer Adán en cuyo ideal de creación no se cumplió. O sea, fracasó el primer Adán, no pudo concretar el propósito de la creación, y a esa representa la primera paloma, al primer Adán. La segunda paloma, enviada después de 7 días, otra vez 7 días es un número que representa la creación. Vean cómo Adán guardaba el 7º día y no hizo nada hasta después de 7 días. Esto no es casual, Y dice que fue enviada después de los 7 días y volvió al arca, al seno de Noé, que representa a Dios, con una rama de olivo y simboliza al Mesías Yeshua, que es el segundo Adán, quien mediante su cruz ofrece esperanza de restauración, pero tiene que regresar al seno del Padre porque aún no puede cumplir la totalidad del plan de restauración, porque las condiciones todavía no eran ideales. No sé si lo haya visto, pero esto es un tipo y figura de Yeshua, y ahí dice, ¿verdad?, que regresó con ese rama de olivo, que representa obviamente el sacrificio de Yeshua, pero regresa al seno del Padre, porque todavía no era tiempo de consumar el perfecto plan. Y luego viene el significado de la tercera paloma. Después de los otros 7 días, es enviada la tercera paloma, la cual no volvió, porque las aguas ya se habían secado, representando que por fin, con la segunda venida del Mesías, se cumplirá el plan de restauración de la humanidad caída y se cumplirá al fin el propósito final de la creación. Entonces, la tercera paloma, que ya no regresa, queda libre, representa la segunda venida del Mesías. De manera entonces que Noé y su familia salen del arca después de 7 días, le dieron otros 7 días para disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y no les parece esto simbólico de lo que va a pasar al final de los tiempos? Se encontraron con una tierra restaurada después del diluvio. Y el arca misma también representa el plan de salvación del Señor. De esta manera se indemnizó el pago del pecado mediante la fe y la obediencia de Noé y su familia al construir el arca, y superaron los 40 días de juicio. Sabemos que al final de la historia humana va a haber un tiempo de juicio y va a haber un arca que va a salvar a los elegidos por el Señor para terminar con un cielo nuevo y una tierra nueva. De manera que la historia de Noé se va a volver a repetir al final de la historia. ¿Cómo terminó esto? El arco iris sabemos que es la señal del pacto entre Dios y el hombre. Terminando aquel diluvio y aterrizando Noé y su familia, dice la Escritura que un bonito arco iris, ¿verdad?, se posó sobre el firmamento. Y dice la Escritura en Génesis 9, del 12 al 15. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos.
Y ahí fue el pacto. El arco iris que erróneamente hoy un grupo, que ustedes saben, ¿verdad?, lo ha tomado para disque representar su movimiento de amor. Nada que ver. Originalmente fue un pacto para recordar que el Señor no volvería a traer un diluvio sobre la tierra. Ahora vean, esa señal de la alianza también representaba un nuevo comienzo. En la Biblia el arco iris es también llamado el arco de la alianza o el arco de Dios, mediante el cual el Señor, Noé y todos los seres vivientes del diluvio formaron una alianza, un compromiso, un pacto. ¿Cuál era el pacto? De que la nueva humanidad debería de, ahora sí, obedecer los mandamientos de Dios para no entrar de nuevo en un nuevo juicio. A cambio de ello, el Señor prometía guardarlos, darles la provisión y protección para poblar de nuevo la tierra. Vean, Noé y todos los seres vivientes hicieron con Dios ese pacto, esa alianza, gracias a la cual no habría más diluvios en la tierra. Y que el arco iris que aparecería en el cielo sería el símbolo que utilizaría Dios para recordarles esa alianza. Así que cada vez que llueve y vemos un arco iris en el cielo, es un recordatorio para Dios de que no habrá un nuevo diluvio, y para nosotros de que debemos sujetarnos a sus leyes y mandamientos para no caer de nuevo en otro juicio. Sin embargo, la humanidad lo estará entendiendo. Claro que no. Entonces hay un significado espiritual asociado con el arco iris, el cual es visto como un puente también entre Dios y la tierra, entre el cielo y la tierra. Y algunas personas creen que el arco iris también significa esperanza y la oportunidad de un nuevo comienzo. Y de hecho lo es. Ahora vean, quiero terminar con esto. ¿Cuáles son los aprendizajes de Noé y su familia de los cuales podemos aprender para nosotros hoy? Esto es lo más importante. Dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido, y recibió la justicia que viene por la fe. Definitivamente Noé fue un hombre de fe, porque pudo creer a una promesa aún sin haber visto nunca caer agua del cielo. Pero vamos a ver al menos 4 aprendizajes de Noé y su familia para las familias de la actualidad. Y con esto voy a cerrar. Vean, la primera es que Noé no tuvo problemas ni miedo a ser criticado ni al que dirán. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, cuando queremos hacer algo, pensamos en lo que la gente puede decir de nosotros? La verdad. Imaginen cómo sería empezar a hacer un barco en un lugar que estaba alejado del mar, y ante un evento que nunca había ocurrido, cuando él decía va a llover sobre la tierra y se va a inundar todo, no había evidencia alguna, puesto que antes de eso no había llovido, como para creerle a una persona a quien tildaban como un loco. Y ahí tenemos las miradas curiosas, los comentarios de toda clase que sin duda se habrían de haber hecho, y sobre todo las burlas. De manera que el día de hoy las personas que también estamos tratando de obedecer a Dios, puede que seamos tildados de ignorantes y seamos todo objeto de burlas. Porque ¿qué pasa el día de hoy cuando anunciamos que también al final de la historia vendrán juicios? ¿Usted cree que la gente nos va a creer si la gente piensa que el pronóstico de la humanidad es que nos irá cada vez mejor? Porque la humanidad va evolucionando y a través de la ciencia y el poder del ser humano vendrán cosas mejores. Pero ¿cómo nos ve la gente cuando decimos que la situación no va a terminar bien, que va a haber otro juicio? Pues claro que la gente nos dice, estos locos, ¿qué se creen para saber lo que va a ocurrir? Y el día de hoy pasamos lo mismo que Noé, así es de que no tengamos temor a la crítica y al qué dirán, si sabemos que estamos con nuestra conducta obedeciendo los mandamientos de Dios. Así es de que de locos está lleno el reino de los cielos, ¿sabía usted?
y locos de remate. ¿Qué dijeron de Juan el Bautista, verdad? Cómo vestía y lo que predicaba. Lo tildaban como un loco, y a muchos de los profetas los han tenido como personas locas. Pero si esta locura significa obedecer al Señor, vale la pena estar locos. La segunda enseñanza que podemos aprender de Noé y su familia es que Noé siguió al pie de la letra el plano original para construir el barco, a pesar de que nunca había visto un barco. Imagínense, nunca había visto un barco y el Señor lo mandó a hacer uno. Él no fue a decirle a Dios lo que pensaba que era mejor, porque a veces queremos darle consejo al Señor, ¿no es cierto? No cuestionó la idea de construir un barco en tierra seca y sin mar ni lagos a la vista. Era una locura, ¿verdad? ¿Para qué quieres un barco en donde no hay mar? Él ni siquiera sabía que era exactamente un diluvio. Solo se lo imaginaba por lo que el Señor le había dicho, pero nunca había visto ni siquiera una inundación de lluvias. Noé solo sabía que si Dios era el autor del plan, no había alternativa mejores y el éxito estaba garantizado. Y Génesis 7:5 dice, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Y a esto en la Biblia se le llama tener fe. Porque la fe no solamente es creer. Eso mucho la gente lo confunde. Yo tengo fe porque creo en Dios. ¿Y qué te ganas si no obedeces lo que Él dice en su palabra? La verdad es que nunca has tenido fe. La fe, si no lleva a la obediencia, dice Santiago, es una fe vana, una fe muerta. Por eso Santiago dice, tienes fe, muéstrame tus obras. Quiero ver a través de tu obediencia que realmente has creído en Dios. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de una obediencia, aún en circunstancias donde no tenemos pruebas, evidencias que puedan comprobar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Noé obedeció y eso le fue contado como justicia, dice la Escritura, y por eso está ahí en la Biblia como uno de los héroes de la fe. La tercera enseñanza que podemos aprender de la familia de Noé es que Noé involucró a su familia en este proyecto. Él hizo de la misión de Dios un asunto familiar y tuvo que comunicar a su esposa, a sus 3 hijos y a sus nueras incluso el plan de Dios. Y está claro que todos ellos fueron obedientes a lo que Dios le había dicho a Noé, porque el relato bíblico nos cuenta que todos los 8, incluyendo a sus hijos con sus esposas, entraron al arca. Por lo que no es difícil suponer que sus 3 hijos le ayudaran en la tarea de construir aquella nave inmensa, no lo hubiera podido hacer solo, y cuando todo terminó, la familia estaba en pie, sana y salva. De manera que aquí podemos ver la importancia de hacer del llamado de Dios, de lo que Dios nos llama a hacer, un proyecto familiar. El gran asunto hoy en día es cómo lograr que los hijos se sumen al proyecto. Porque los 3 hijos le pudieron decir, oye, se ve que mi papá ya se volvió loco, ¿no? Pues ¿cómo que construir un barco? No hay mar aquí. Sin embargo, ellos le creyeron. La obediencia de él fue transmitida a los hijos que se sumaron al proyecto y finalmente terminó siendo un proyecto familiar. Y hoy en día, ese es el reto de las familias, cómo lograr que nuestros propios hijos nos crean. Esto es lo difícil, porque no podemos obligarlos, de tal manera que la petición de Dios es que Él se encargue de convencerlos. Y vean, aquí terminando ya al final pongo, ¿qué haremos nosotros hoy? Cuando Dios nos dé una tarea, nos llame a hacer algo, ¿le diremos que sí, sin importar el qué dirán? ¿Seguiremos el plan de Dios al pie de la letra o trataremos de ayudarlo, entre comillas, con nuestras propias ideas y soluciones? ¿Estaremos dispuestos a llevar la misión a nuestra familia, conscientes de que tal vez no les guste o no lo entiendan, todo desde el primer momento, pero seguros de que en nuestra obediencia estará la bendición? Porque al final sabemos, la conclusión
de este relato y muchos más de la Biblia es que detrás de la obediencia hay bendición. Y este es el reto para nosotros hoy. ¿Seguiremos dispuestos a obedecer a Dios aunque el mundo nos critique, nos juzgue, se burlen? ¿Usted qué dice? ¿Estaremos dispuestos a seguir el plan de Dios al pie de la letra y no quererle cambiar, agregar o quitar? Porque a veces nos podemos creer más inteligentes que Dios. Y finalmente, ¿estaremos conscientes y dispuestos a involucrar a nuestra familia en esa tarea que Dios nos ha dado hoy en día, al igual que Noé, de predicar a esta nueva generación que de igual manera se está corrompiendo? Y vean, quiero terminar con la cuarta y último aprendizaje. Noé dejó un ejemplo para los tiempos del fin, para nosotros que vivimos en esta nueva generación. Y le pongo aquí, vivimos en una sociedad que rápidamente se está asemejando a la de los tiempos de Noé, especialmente en dos aspectos. Primero, la sociedad de Noé estaba colmada de violencia y un desprecio creciente por la vida humana. Y dígame, ¿qué vemos hoy en nuestra sociedad moderna? Es más, ¿qué dice la propia Escritura? Génesis 6:11, cuando dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Lo vemos por todos lados, en todas las sociedades modernas, las de primero, segundo, tercer mundo, que la violencia es la característica principal de esta generación. Por egoísmo, por orgullo, por rapiña, por lo que usted quiera, la violencia se ha vuelto el modo de ser de esta sociedad. Y la violencia incluso en contra de la vida, como sabemos el caso del aborto, ¿no? Que es la forma más cruel en la cual se acaba con la vida humana en este planeta. Y el otro problema es la creciente inmoralidad y la pérdida de valores. ¿Qué podemos decir de eso? Si ya Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, le dijo esto a Timoteo, vea, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Yo le digo, esta descripción pareciera que Pablo no lo estaba diciendo hace 2000 años, sino en el tiempo presente. Y esta es la clase de personas inmorales, sin valores, desatendidos de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, que como dice la Escritura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y este es el tipo de generación en la que vivió Noé en su tiempo. Y termino con esto. ¿No suena esto acaso como a la sociedad actual? La evidencia es innegable. Nuestras familias están siendo bombardeadas con violencia e inmoralidad a través de los medios de comunicación, del internet, las redes sociales. Los matrimonios se están desintegrando a un ritmo sin precedentes. Esto en el caso de las parejas que deciden casarse. Y la gente está obsesionada consigo misma y le preocupa poco o nada Dios o lo que Él piense. De manera que la gente decide hoy vivir a su manera, sin los valores y principios de Dios. Y la pregunta es, ¿será que estamos cerca, como en el tiempo de Noé, de un nuevo juicio universal? Porque la pregunta es, ¿y qué llevó a aquella generación de Noé al diluvio? Pues que nunca compusieron su camino. Y la pregunta es hoy, si esta generación no se compone, ¿usted cree que podrá venir un nuevo juicio? Claro que sí. Ya está profetizado en las Escrituras. Así es de que, ¿cómo la ve? Este es el aprendizaje que podemos aprender hoy de Noé y de su familia. Y la reflexión sería, ¿qué podemos hacer hoy
para poder sobrevivir y de la misma manera salir airosos de esta generación que la Biblia le llama la última generación antes del regreso del Mesías, donde sabemos también habrá juicio, habrá momentos catastróficos. Y según lo que dice la Biblia en la carta de Pedro, esta vez no será un juicio con agua, porque eso ya el Señor lo prometió que no lo haría. ¿A través de qué será el juicio? Ya Pedro dice, será un juicio a través de fuego. Y el Señor traerá purificación a esta nueva generación a través del fuego. ¿Y cuál sería para nosotros el arca hoy? A través de la cual nos vamos a salvar. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? El arca. Sabemos que hay un arca también que el Señor dio al pueblo de Israel, el arca del pacto, del testimonio, que por cierto, las nuevas generaciones no saben dónde está. Desde Indiana Jones que la anda buscando, ahora no la ha encontrado, nadie. Sigue escondida, pero el Señor la tiene reservada para el final de los tiempos, ¿sabía usted? El arca del pacto, que una vez estuvo en el lugar santísimo, y que guarda dentro la Torá, que es las instrucciones, los mandamientos, las tablas, que Dios le dio a Moisés para, no solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo, porque los 10 mandamientos son universales. Y aunque la gente diga que después del sacrificio de Yeshua fueron abolidos, se equivoca. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Y aunque ya no estén escritos en tablas de piedra, ahora están escritos en el corazón de aquellos que obedecemos los mandamientos. Póngase de pie. Y hoy en día, el arca del pacto que revela la Torá, los mandamientos que lleva dentro, y que ya sabemos sobre el propiciatorio, la tapa de encima, que era rociada con sangre en el único sacrificio que se hacía cada año en el templo por el sacerdote judío. Sabemos que ahí cayó la sangre después de la crucifixión. Y es a través del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua sobre esa tapa del arca de la alianza, del testimonio, lo mismo que nos va a salvar, el arca del pacto, que contiene los mandamientos, va a ser nuestra arca de salvación para el final de los tiempos y de cómo va a terminar este segundo juicio para la humanidad que no se ha arrepentido. Así es de que para las personas que van a ver este video, les voy a decir todavía, como Noé estuvo predicando 120 años, 3 periodos de 40 años, que significa un periodo de prueba, hoy en día llevamos 2000 años, predicando el evangelio de salvación a una generación que todavía duda de subirse al barco. Y el barco es este grupo de creyentes que estamos convencidos de cómo va a terminar de nuevo el Señor trayendo juicio, pero sabemos que hay salvación y nosotros estaremos dentro de ese grupo selecto, y no por nuestros méritos, sino porque el Señor así ha tenido misericordia. Así como halló gracia Noé, nosotros estamos hallando gracia para conocer la revelación de su palabra y poder obedecer como lo hizo Noé y su familia. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.